Bueno, entonces, como veíamos en la clase pasada que habíamos estado hablando sobre estructuras de almacenamiento lógicas y físicas, tanto en Oracle como en SQL Server, ¿verdad? Eh, este día vamos a realizar unos pequeños ejercicios relacionados con los tablespace y los data files en Oracle. Entonces, veamos. Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Sí, ya se ve. Vaya, gracias. Solo ahí digamos que una pequeña lista de los ejercicios que vamos a realizar ese día, ¿verdad? Luego igual yo les voy a subir el script en Moodle. Primero vamos a crear un tablespace con tamaño definido. Luego un tablespace con un parámetro llamado autoextend. Vamos a mostrar también la data que tiene un tablespace eh, por la estructura que tiene al momento de crearse un tablespace. Vamos también a agregar un nuevo data files a un tablespace. También vamos a ver modificación de un data file, cómo borrar un tablespace, eh, cómo se borra también un tablespace con sus data files. Luego vamos a pasar a la creación de un data file, a modificar un data file y hacerlo también auto-extend. También lo de borrar un data file y renombrarlo. Entonces, el primero, ¿verdad? La creación de un tablespace con tamaño definido. La estructura para crear un tablespace inicia con el create tablespace, y el nombre que le vayamos a dar a ese tablespace. No sé, uh, tv space 1 para acortar un poco el nombre. Luego de eso, vamos a especificarle un data file a ese tablespace. Lo que va a hacer esto, que cuando nosotros indiquemos data file y le vamos a escribir entre comillas simples la ruta donde se va a crear ese data file, es justamente eso, ¿verdad? Crear un data file para ese tablespace. Permítanme un rato, por favor. Lo siento, retomando, ¿verdad? Les decía, ¿verdad? De que con, con ese parámetro que le indicamos de data file, vamos a crear ese, ese archivo físico del que hablábamos en la clase pasada, ¿verdad? De que así como lógicamente los tablespace almacenan los datos de forma lógica, ¿verdad? Físicamente se van a guardar en este data file, que es el que vamos a especificar la ruta en nuestro sistema. Entonces,
En mi caso, que donde tengo instalado la carpeta de Oracle, en el C, en la carpeta de Oracle, y se le daría como el nombre al data file, ¿verdad? Que vamos a crear en ese momento. Data file para el tablespace 1. Y estos tienen que ser .dbf. Una consulta. Yo no he podido instalar el Oracle, así que estoy usando en este momento el Oracle Live que pusieron en los links. Entonces, si lo estamos ocupando, ¿cómo sería en ese caso? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres como a la ruta? Sí. Fíjate que realmente no lo he ocupado o no he intentado hacerlo ahí, entonces no sabría decirte, pero déjame averiguarte y te voy a decir porque no estoy segura cómo se tendría que hacer, porque recuerdo de que Carlos dijo de que habían ciertas como limitantes al utilizarlo, ¿verdad? Entonces en cuestiones de ruta no sé si habrá como algo en específico que tendrás que escribir o ahorita por cuestiones de la práctica lo que pudieras hacer es no especificarle como toda esta ruta de acá. No estoy segura en dónde te lo guarda por defecto, si no le especificas como toda la ruta, pero puedes intentar eh, para ver qué te sale, ¿verdad? Ahorita en la práctica y me decís cuando lo hayas intentado si te dio error o si te permitió hacerlo. Ok, gracias. Vaya. Entonces, como les decía, le especificamos la ruta y como decíamos que es un tablespace con tamaño definido, vamos a tener el parámetro size y lo vamos a crear de 5. Y esta sería la sentencia, ¿verdad? Es bastante simple, solo se le especifica el nombre que va a tener ese tablespace y el data file que se va a crear para dicho tablespace con su tamaño. Vamos a ejecutar. No, no tenía la conexión. Vaya, y ahí nos sale, ¿verdad? De que el tv-space 1 ha sido creado. No sé si quien me preguntaba lo intentó para que me avise si le dio algún problema o no. Bueno, si no, en lo que seguimos me avisan si lo intentaron. Vaya, luego tenemos que vamos a crear un table space con autoextend. El autoextend es un parámetro que sirve en el caso de que si va a necesitar más espacio, esto permite de que Oracle pueda seguir como tomando espacio para hacer como añadido a ese table space, ¿verdad? Uh, y se puede especificar, ¿verdad? Que se le puede poner ya sea un límite de hasta dónde quieren que crezca o se puede dejar como eh, indefinido, o sea, sin límite, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería lo mismo el create table space, un table space 2, volvemos a especificar el data file
Pero le vamos a cambiar acá el nombre para que sea para un tablespace 2. Y digamos que en este caso le asignamos un tamaño de 10 y agregamos el parámetro AutoExtend. Luego del AutoExtend iría un onNext 2M max size para colocarle un tamaño máximo de 30. ¿Qué hemos hecho en este caso? Le hemos dicho de que en nuestro tablespace vamos a crear ese data file que es nuestro archivo físico con tamaño de 10 y que va a ser autoextendible. Y esto que ven acá, el onNext 2M, es para decirle de que se va a ir autoextendiendo o se le van a ir agregando, en otras palabras, cada vez que necesite más espacio, 2 megas, ¿verdad? Entonces así va a ir creciendo hasta llegar a un límite que le hemos puesto de 30 megas, ¿verdad? Así que va a ir 10. Si necesita más espacio, ok, voy a aumentar. Me han dicho que aumente en 2, entonces mi siguiente tamaño va a ser 12. Y así le va a ir añadiendo 2 hasta llegar al 30. Fabiola, ¿me escuchas? Sí, dime. Mira, me dijo María José de que le tiró un error cuando puso eso de que le dijiste en el Oracle Live. No te dijo qué error le había Ahí dado. está, lo escribió en el chat. Vaya, ahorita reviso entonces. Gracias. Ok. Eh, Cuando te conectas en el Oracle Live, ¿con qué usuario te conectas? Sí, sí, pero me refiero a que, como le digo, ¿verdad? Realmente no he probado el Oracle Live por lo mismo de que tiene como ciertos límites y me he limitado realmente a usar el que tengo instalado, ¿verdad? Pero me refiero a que cuando haces una nueva conexión te pide un usuario, ¿verdad? Que si te vas a conectar con SIS, entonces al momento de hacer la conexión, no te pide conexión. Ujú. Sí, entonces si no te pide conexión, el tipo de usuario que te está conectando por defecto y lo que ponía ahí Javier, ¿verdad? De que no tenga como la capacidad de escribir o de manipular los tablespace y me imagino que muchas otras cosas más que sea como para manipular su almacenamiento, no lo debe dejar hacer a los usuarios. Y el error que te da es exactamente porque el tipo de usuario que te da Oracle Live no tiene los suficientes privilegios para poder hacer ese tipo de cosas. Ok, este, igual, eh, aunque no te funcione ahí, pero sí, digamos que sí te es de utilidad el hecho de poder estarlo como practicando o escribiendo, ¿verdad? Para, como práctica, manera de práctica, ¿verdad? Al momento de una evaluación. Veamos. Vaya, nos quedamos en la creación del tablespace con autoextend, un tablespace autoextendible. Entonces ejecutamos y no sé por qué me tiró un error.
Dice que ya existe. Ah, creo que le di clic 2 veces porque la primera dijo que fue creado. Pero bueno, sí se creó al principio, como pueden ver acá, y creo que después se me fue ahí otro clic y me dio error porque volví a ejecutar, ¿verdad? Y me sale de qué error, ¿verdad? Porque ya fue creado ese tablespace o un tablespace con ese nombre. Ahora, si queremos mostrar la data que tiene un tablespace, lo vamos a hacer a través de un select. Um, si queremos que nos muestre el tamaño, sería bytes. Veamos algo. Mm. Vaya, si se fijan, aquí yo le coloqué, ¿verdad? Bytes entre 1024 y 1024 para que me lo pusiera como megabytes. Y lo que hice con esto es concatenarle el MB, ¿verdad? Para que se entienda que aparezca la unidad ahí, ¿verdad? Eh, le pudimos haber colocado un nombre eh, a a la columna para que no nos apareciera así como bytes entre 1024, entre 1024. Y nos aparece también el nombre del archivo, en este caso la ruta, ¿verdad? De lo que contiene de la tabla en el esquema SYS, la tabla DBA-data files. Y aparecen, ¿verdad? Todos los nombres de los archivos de los data files. Pero en este caso queremos mostrar de un tablespace en específico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ahorita lo que estamos haciendo es que estamos mostrando los nombres de los archivos de todos los tablespace, ¿verdad? Que al final son esos archivos físicos, los data files. Entonces, si ya nos estamos mostrando todo, pudiéramos como especificar, ¿verdad? Si queremos con un where. Y esto, ahí está, ¿verdad? De que
para que le especifiquemos con un tablespace name, o sea, el nombre del tablespace que queremos consultar. Y digamos que en este caso, bien pudiéramos colocar, entre comillas, algún nombre o alguna ruta, ¿verdad? Del tablespace del cual queremos mostrar la información. Pero digamos que si ustedes quisieran estar consultando nombres de diferentes tablespace con, con una sola, ¿verdad? Eh, con una sola sentencia, pues no se va a estar cambiando o repitiendo, ¿verdad? La instrucción un montón de veces para cada uno de los tablespace. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner, bueno, vamos a querer que nos muestre el nombre del tablespace. Una cadena. Una cadena. Vamos a ejecutar eso. Vaya, si pueden ver, aparece una ventanita, ¿verdad? Al hacer, al colocarle un ampersand y un nombre de una, llamémosle variable, nos va a pedir que introduzcamos un valor para esa variable. Entonces el valor que introduzcamos ahí va a ser el que tome el where. Entonces ya sabemos que tenemos creado el tablespace tv-space 2 y tv-space 1. Entonces acá le podemos colocar, si queremos, el tv space 1, aceptar. Y ahí, bueno, en ese momento no muestra nada, ¿verdad? Pero eh, es porque no tiene, no tiene como archivos que mostrar el tablespace 1. Veamos. Quiero ver. Quiero ver.
Vaya, no sé si se fijaron, alguien me podría decir por qué al principio, cuando le mandábamos la cadena, que yo no había agregado este upper acá, y le ingresábamos TV-space 1, no nos mostró nada, y tampoco para el table space 2. Y ahora que cambiamos esto, sí ya muestra eh, el archivo que pertenece a ese table space. Porque los nombres siempre lo guardan en mayúsculas cuando creamos el tablespace. Sí, correcto. Entonces, aunque tú hayas puesto, ¿verdad? En tu Create Tablespace el nombre con minúscula, al momento de hacer la búsqueda, si tú ingresas como la cadena en minúscula, no te lo va a reconocer porque no hace match eh, con lo que tiene escrito Oracle, ¿verdad? Que está en mayúscula. Entonces, cuando solicitemos dicha cadena, le vamos a colocar un upper para que la convierta a mayúscula y ahí sí pueda encontrar lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, y ahí le especifiqué, ¿verdad? De que quería mostrar el tamaño, el nombre del archivo, que en este caso es la ruta, ¿verdad? De donde se encuentra el data file perteneciente al tablespace. Y para que pudieran ver, ¿verdad? Que es el que pertenece a ese nombre de espacio de tabla. Esto se saca de una tabla que está en el esquema sys y la tabla se llama dba-data files. Y acá, ¿verdad? Que le especificamos el where para poder introducir nosotros el nombre del tablespace para el cual queríamos mostrar la data. E igual, ¿verdad? Si hubieran acá otros tablespace, perdón, otros data files pertenecientes a este tablespace, se mostrarían más acá, incluso pudiéramos ocupar, por ejemplo, una sentencia order by para que nos ordenara por el nombre del archivo al momento de mostrarlo. Y ya lo vamos a ver después con el siguiente ejemplo, en el cual vamos a agregar un nuevo data file a un tablespace. Entonces, ¿cómo lo agregamos? Con un alter tablespace. Vamos a colocar el nombre del tablespace al que queremos agregarle un nuevo data file. Agreguémoslo al tablespace 2. Creo que así está, sí. Entonces se lo vamos a agregar al tablespace 2 y le vamos a hacer un add data file. Y así como en la sentencia del create tablespace le especificamos una ruta para el data file, vamos a especificarle la misma. Uy. Vamos a especificarle la misma ruta en C Oracle, solo que en este caso vamos a cambiar el nombre del data file. Y como ya teníamos este data file TBS2 como haciendo referencia que pertenece al tablespace 2, entonces este va a ser perteneciente al tablespace 2, pero va a ser un segundo data file. Le vamos a agregar nada más un 2 al final en el nombre. Entonces luego de especificar ese nuevo data file que vamos a crear, al igual le colocamos un tamaño de 10 megas. Y digamos que este no queremos que se autoextend. Por defecto, si ustedes no se lo colocan, pues no va a ser un
un tablespace con un data file autoextendible, ¿verdad? Pero también pudieran utilizar un autoextend off. Y ahí estaría indicando de que no va a ser autoextendible ese data file, el tamaño de ese data file. Veamos. Y ahí dice, ¿verdad?, que el tablespace 2 fue alterado. Entonces, ahora, si nos regresamos ahora acá, donde mostrábamos la data de un tablespace, y como ya agregamos un nuevo data file al tablespace 2, vamos a buscar de nuevo en el tablespace, en el tablespace 2. Y como pueden ver, ya aparecen el que ya teníamos, el data file TBS2 y el que acabamos de agregar, que es el data file TBS2-2. Por el momento todo claro. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a modificar un data file. ¿De qué manera podríamos modificarlo? Pues podríamos, por ejemplo, modificar su tamaño. Vamos a modificar veamos. Vamos a hacer un alter. Permítanme un segundo. Lo siento, disculpen ahí las interrupciones. Estoy leyendo un comentario que decía Gerson me crea el tablespace 2, pero el 1 no. No sé si me puedes especificar, o sea, intentaste primero crear el primer tablespace y no te dejó, ¿o cómo? Y te daba algún error. Te dice que ya existe. Ah, ok. Entonces, en ese caso, lo que tendrías que hacer es poder, en la carpeta no está. Porque si no pudieras intentar creándolo con otro nombre, el tablespace. Ajá, por eso me refiero a que el tablespace 2 sí te lo creó porque no existe ningún tablespace con ese nombre. Pero el 1, por alguna razón, ya tenés algún tablespace llamado, no sé si le pusiste exactamente como les colocaba yo o si le pusiste algún otro nombre. Entonces, por alguna razón, tenés ya un tablespace con ese nombre. Se pueden borrar los tablespace, pero si ya lo tenés creado y no sabes de dónde salió, bueno, hiciste drop y delete. Te iba a decir que no lo hicieras porque no sabías de dónde había salido, pero y te dice que lo borró o te dice igual que no existe.
quiero ver. No te borra nada. Bueno, habría que ver entonces porque me decís que no te borra nada, pero no te da error al momento de hacer el drop. Aquí todo se soluciona reiniciando todo. Si no, igual, intenta entonces creándolo con otro nombre, porque al menos, ¿verdad? De que, así como dice el compañero, que reinicie y milagrosamente ya no aparezca o si se haya borrado, utiliza otro nombre para mientras. Porque sí, definitivamente por eso no te deja crearlo, porque ya existe uno con ese nombre. Bueno. Entonces, regresando, ¿verdad? Estábamos en modificar un data file. Aquí la sentencia que vamos a utilizar es un alter database data file. Y vamos a especificar de nuevo la ruta del data file que queremos modificar. Modifiquemos el último que hemos creado. Entonces dijimos que lo que queríamos modificar era el tamaño, ¿verdad? Entonces el tamaño se modifica fácilmente haciendo un resize a ese data file que hemos especificado. Y lo vamos a dejar en 15. Ahí dice que nuestro database fue alterado, ¿verdad? ¿Cómo vamos a comprobar? Antes tenía de tamaño 10M, como lo podemos ver acá, en la consulta que habíamos realizado anteriormente. Y si volvemos a ejecutar esto, acá debería de aparecernos un 15. Table space. Estos. Y efectivamente, ¿verdad? Podemos ver que el data file del tablespace 2-2 ya fue modificado y ahora tiene un tamaño de 15 megabytes. Lo siguiente que el compañero ya había intentado ahí con el tablespace que aparecía mágicamente en su base de datos, ¿verdad? Es sencillo, ¿verdad? ¿Cómo borrar un tablespace con un drop? Con un drop tablespace. Y el nombre del tablespace que queremos borrar. Borremos el 1. Ahora bien, les quiero enseñar algo antes de borrar ese tablespace 1. Como se dieron cuenta, desde que empezamos a crear los tablespace, les habíamos especificado una ruta para la creación del data file, que va a ser el archivo físico que va a estar en nuestro sistema operativo. Entonces, este data file me debería de aparecer en la ruta de C, Oracle, data file, etcétera, ¿verdad? Entonces, veamos.
No sé si logran ver la ventanita de los archivos o no. No sé si comparte la pantalla eso. Yo veo un panel lateral con archivos que dice informe, pero una ventana como biblioteca, ¿no? Ujú. Permítanme entonces. Vamos a compartirlo de otro modo. ¿Y ahora? Sí, lo ven. Sí, ahora sí. Sí, Ah, ahora vaya. sí. Vaya, entonces como les decía, ¿verdad? Acá habíamos especificado que nuestros data files se iban a ir creando en esta ruta C Oracle Data File, el nombre, ¿verdad? El data file. Entonces, antes de borrar el, el tablespace 1, quiero mostrarles que acá en C Oracle, acá están los nombres de los data files que he creado. Bueno, y otros que ya tenía creados ahí, ¿verdad? Pero acá está el data file tv1. Quiero ver si este era data file tvs, creo que tienen que ser. Sí, entonces data file tvs1, que es este que tenemos acá. Es el que creamos para nuestro tablespace 1. Acá está el que creamos cuando creamos el tablespace 2 y el que añadimos luego al tablespace 2. Entonces, quiero que se fijen que ahí están esos 3 archivos. Vamos a hacer un drop a nuestro tablespace 1. Y ahí dice, ¿verdad? Que el tablespace 1 ha sido borrado. Haciendo un breve paréntesis, solo les quiero decir que si en algún momento eh, me desconecto, es porque se fue la luz, pero acaba de haber un bajón de energía, entonces les aviso nada más para que no se queden ahí como que qué pasó, ¿verdad? Por cualquier cosa ya están avisados. Pero bueno, continuando. Les decía, ¿verdad? Que el tablespace ha sido borrado. Pero ¿qué pasa? Lo que hace es que borra solamente el tablespace, borra nada más ese almacenamiento lógico. Y si nos vamos acá a nuestros archivos, acá está siempre el data file que pertenece a ese tablespace. Es decir, que si nosotros hacemos un drop de ese tablespace, no se nos van a borrar los data files que pertenecen a él. Porque si regresamos de nuevo, Oracle, ahí sigue estando ese archivo, ese data file. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si queremos borrar los tablespace con los data files que pertenecen a él, lo vamos a hacer con lo siguiente, siempre con un drop tablespace. El nombre del tablespace que queremos borrar. Y le vamos a decir que nos incluya los contents y data files.
Para empezar, ¿qué va a ocurrir si ejecuto ahorita esto? Si alguien me dice. Hola, ¿alguien? ¿Qué creen que va a pasar si ejecuto ahorita? O por lo menos si me lo han escrito. Ah, vaya, sí, ya me lo habían escrito. Ujú. De hecho, si se fijan, en la anterior no escribimos el nombre en mayúscula y aún así lo borró, ¿verdad? Eso más que todo de las mayúsculas es cuando se va a consultar. Entonces, volviendo acá, ejecutemos. Y exacto, ¿verdad? Como ya habíamos borrado nuestro table space, pues ya no existe, entonces no tiene nada que borrar. Entonces, solo para fines ilustrativos, creémoslo nuevamente. ¿Qué pasó? Ah, ok. Sí, ahorita dio error porque el, el data file que le estamos diciendo acá ya existe, ¿verdad? Entonces, ni modo, creemos otro. Solo le voy a cambiar el nombre al data file de ese tablespace. Porque el error que me está tirando es que ese data file, perdón, ya existe. Ahí dice que el tablespace 1 ha sido creado. Veamos si mostramos lo que tiene el tablespace 1. Vaya, y si se fijan, ahorita, como creamos nuevamente el tablespace 1, a ese tablespace, aunque no se haya borrado su data file, pero ya no lo toma como que pertenece a ese tablespace. Digamos que ese data file quedó ahí como sin pertenecer a ningún tablespace. Y ahorita solo tenemos este data file tbs1-1 que pertenece al tablespace 1. Y con este vamos a ejecutar el borrado del tablespace, incluyendo ya los data files. Que aquí podemos comprobar que se nos creó, ¿verdad? El nuevo data file tbs1-1 cuando volvimos a crear ese tablespace. Entonces, ejecutamos. Y ahí dice, ¿verdad? Que el tablespace tb-space1 ha sido borrado. Y si nos vamos a ver, ya no está ese data file. Solo quedó el que les decía, ¿verdad? De que ya se había borrado el tablespace, pero se borró sin el data file y ya queda ahí como sin pertenecer a ninguno. Pero el otro que ya habíamos creado en la segunda vez, sí se borró. Al especificarle, ¿verdad? De que se borraran, incluyendo los contents y los data files pertenecientes a ese tablespace. Ahora, vamos con los data files. Para crear un data file también es como, creo que pienso yo que puede ser un poco obvio la manera en cómo se van a crear, pero no sé si alguno me pudiera decir o
cómo se imagina que se va a crear un data file. Hablen sin miedo. O escriban, no sé si han escrito algo. Ahí dicen create data file y el nombre. ¿Alguien más? Espero que ya hayan visto esa imagen que sale por ahí, que mis clases parecen una sesión de espiritismo porque están hablando y nadie contesta, ¿verdad? Pero en serio participen, no tengan miedo. Vaya, de hecho, está mucho más simple de lo que se están imaginando o que exista una sentencia create data file. El data file se puede crear simplemente cuando creas un tablespace. Es decir, lo que hemos estado haciendo. El create tablespace, el nombre del tablespace y después el data file. ¿Por qué? Porque se necesita ese espacio lógico que es el tablespace para que contenga ese data file. Entonces sí, sería exactamente la misma sentencia que ya hemos estado utilizando, ¿verdad? Un create tablespace. No sé, cambiemos de nombre. Tablespace, ejemplo, creo que era la clase 8, si no estoy mal. Y luego el data file, con la ruta, ¿verdad? Que de hecho vamos a ver, porque esto sí no lo probé. No lo encontramos ni modo. Data file, clase 8.dbf. Vamos a especificarle un size de 20. Vaya, si se fijan, aunque no le especifique una ruta como C2.Oracle, data file, lo sigue creando, ¿verdad? Con solo colocar el nombre del que le queremos dar a ese data file. Veamos. Bueno, tendría que ver en dónde es la ruta por defecto que lo coloca. Veamos. No, aquí. Vamos a borrarlo y... Ay. Y vamos a especificarle la ruta nada más para que podamos ver que ahí está. Vaya, y ahí dice que ya fue creado. Y como le especificamos la ruta, pues ahí sí nos aparece
nuestro data file. Acá, ¿verdad? Donde están todos los demás. Data file clase 8. Y así como lo habíamos manejando también, ¿verdad? Al momento de modificar un data file, lo vamos a hacer por medio de un alter database data file. Y lo vamos a hacer auto extend. La ruta que es esa, vamos a modificar este que acabamos de crear. Y le vamos a colocar que sea auto extend. Que vaya creciendo por 1 mega. Y que su tamaño máximo sea de 30. Y ahí dice, ¿verdad? Que nuestro database data file ya ha sido alterado. Es decir, que ahora va a ser auto extend y va a tener un máximo de 30 megas en su tamaño. Ahora, ¿cómo creen que se borra un data file? No sé si me están escribiendo. ¿Alguien más? Bueno, realmente no se utiliza un, no se utiliza como una sentencia directa de decir delete data file o drop data file, sino que se hace por medio de un alter. Creo que estaba ejemplo clase 8. Entonces vamos a especificar primero, porque recuerden que está ese espacio de tabla que ahorita solamente contiene ese data file que le hemos creado, solamente contiene un data file, el data file clase 8. Entonces lo que estamos haciendo es alterando el tablespace. Sí, vamos a borrar el data file, ¿verdad? Pero estamos alterando contenido del tablespace. Por eso es que se hace un alter tablespace. Entonces, el alter tablespace con el nombre. Y luego de eso, sí le vamos a decir de que nos haga un drop de nuestro data file y la ruta. Vaya, ¿se fijan el error que acaba de dar?
no podemos en este caso borrar ese data file porque es el único que pertenece a ese tablespace y no se puede quedar ese espacio de tabla vacío porque ese espacio de tabla tiene que estar asociado al menos a un data file de forma física en el sistema operativo para que no quede como ese almacenamiento lógico, ¿verdad? Sin utilizar. En el caso de que tuviera otro archivo, otro data file, no nos diera ningún error, ¿verdad? Sino que se borra ese data file. Veamos. Entonces, en ese caso habría que borrar el tablespace. Habría que borrar el tablespace junto con el data file, de la forma en la que lo hicimos, ¿verdad? Que estaba por acá. Tendríamos que borrar el tablespace, incluyendo los contents y los data files. Pero digamos que ahí en el caso que realmente querrás deshacerte, porque vaya, por eso de que están como relacionados el tablespace, que es la parte lógica, con el data file, que es la parte física. Si solo tenés un archivo y querés borrar el data file, entonces mejor deshacerte de tu tablespace, ¿verdad? Porque no lo vas a estar utilizando, porque solo tiene un archivo y es por eso que no te lo deja borrar. Pero en el caso de que sí tuviera muchos más archivos, que el tablespace tuviera muchos más data files, pudieras borrar solo el data file con lo que acabamos de ver, con el alter tablespace, haciendo el drop del data file. Vamos a agregarle uno para que veamos. Clase 8. Ahí le vamos a agregar este otro. Entonces tendría que haber ya, el data file clase 8 y el data file clase 8-1. En este caso, al querer hacer el drop del data file clase 8, ya no debería dar error. No debería. Veamos. Vaya. Si se dan cuenta y realmente no desconocía yo que sucedía esto, pero si se dan cuenta el error que nos da, nos dice que no se puede borrar, ¿verdad? El primer archivo del tablespace. Es decir que si vamos a borrar un data file perteneciente a un tablespace, va a ser cualquiera de los que hayan sido agregados después de creado el tablespace, pero no se puede borrar por medio de esta sentencia el data file que está asociado a la creación de ese tablespace. Entonces, para este caso, el segundo que creamos, que era el data file clase 8-1, ya no debería de estar acá. Y exacto, ¿verdad? Ya solo tenemos el que fue creado junto a la creación del tablespace. Y ya para finalizar,
también podemos alterar un data file renombrándolo, ¿verdad? Podemos renombrar un data file. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es dejar fuera de línea el tablespace que vamos a alterar. Es decir, como el data file está dentro de un tablespace, al final, ¿verdad? Lo que se altera o a lo que se le hace un alter es el tablespace. Entonces tenemos que dejarlo offline. ¿Por qué? Porque si no lo dejamos offline, puede haber otros objetos que quieran estar haciendo uso o que quieran estar accediendo a ese tablespace que al final va a cambiar de nombre. Entonces eso pudiera causar errores, ¿verdad? Entonces, lo primero, siempre que queramos renombrar un data file, vamos a hacer un alter tablespace con el nombre, utilicemos el último. Y le vamos a indicar este offline normal. Entonces, vamos a ejecutar. Y dice que el tablespace, ejemplo clase 8, ha sido alterado. Como ya está offline, en estos momentos no habrá ningún problema de que algún objeto quiera hacer uso o quiera acceder a este tablespace que al final de cuentas va a cambiar de nombre, ¿verdad? Entonces ya no está como accesible o disponible para cualquier otro objeto hasta que ya hayamos realizado el cambio del nombre, ¿verdad? Y para hacer el cambio del nombre, de nuevo hacemos un alter tablespace. Con el nombre del tablespace. Y vamos a hacer un rename. Un rename al data file. Igual, ¿verdad? Para poder hacerlo, se especifica primero, se especifica primero el nombre del data file, el cual queremos renombrar, que es este, el data file clase 8-1, pero no sé si el que borré, sí es el que está borrado. Entonces, sería nada más el data file clase 8, que es el único que ha quedado, ¿verdad? Entonces vamos a renombrar ese data file y le vamos a colocar el nuevo nombre, siempre especificando la ruta. Solo que ahora en lugar de llamarse data file clase 8, le vamos a colocar data file ejemplo 8. Y ejecutamos. Veamos qué dice. Quiero ver.
Nuevo archivo no encontrado. No sé realmente por qué me está dando este error. Porque ya lo había hecho hace una vez. No me había dado problemas. Quiero ver. No, realmente no encuentro por qué es que me está dando el error. Y les había dicho el lunes de que iba a ser unos 30 minutos la práctica y ya pues se extendió más. Pero si gustan, como les decía, yo les voy a subir el script en Moodle y voy a verificar lo de este error que nos está dando, porque realmente así es como debería de ir la estructura, ¿verdad? Siempre haciendo esos pasos, hacer un alter tablespace con el nombre del tablespace, poniéndolo offline para poder realizar el cambio y luego hacer el alter tablespace con el rename, especificando primero la ruta del archivo al cual se le quiere cambiar el nombre, luego colocándole el to y colocando la nueva ruta con el nuevo nombre, ¿verdad? Del archivo. Eh, y solo para, digamos, eh, cerrar con esta explicación, al finalizar y cuando verifique por qué es que da este error y cómo solucionarlo, pero cuando se le cambia ya, cuando ya se le ha cambiado el nombre al tablespace que queremos, deberíamos de hacer un alter tablespace con el nombre del tablespace
y deberíamos de ponerlo online de nuevo, ¿verdad? Importante esto, ¿verdad? Volverlo a poner online para que vuelva a estar como accesible o disponible para los objetos que quieran acceder a él. Veamos. Ahí dice, ¿verdad? De que se hizo el alter. Quiere decir de que ya está online de nuevo ese table space. Pero bueno, le voy a solucionar esto y le voy a explicar, le voy a dejar ahí en alguna partecita del script por qué fue que nos dio ese error y cómo se soluciona o qué fue lo que encontré acerca de él. Pero básicamente eso era como todo lo que les quería mostrar en cuanto al manejo de tablespace y data file, que si se ven es bastante similar porque pues están relacionados, ¿verdad? Uno porque es la parte lógica y la otra la parte física. Pero sí, eso, si tienen alguna pregunta. Sí, de hecho creo que lo bueno de tener una clase práctica, ¿verdad? Es que pues uno nunca sabe qué error le vaya a salir ahí. Pues si se puede solucionar, qué bien, y si no, igual se queda uno pendiente con eso y cuando se encuentre una solución, pues se las comparto, ¿verdad? Pero sí, de hecho tenemos la oportunidad, ¿verdad? De poder, como, si no tuviera archivo fantasma, sí, pasa también a veces, pero como les digo, es lo interesante, ¿verdad? No se sabe uno con lo que se vaya a topar ya en el momento de la práctica. Así Una que pues, pregunta. sí, dime. Si se tienen dos data files en el tablespace, ¿en qué orden se van guardando los datos? O sea, ¿se llena primero un data file y después el otro o cómo? Vaya. No sé si te acordás de ay, no la tengo ahorita aquí a la mano, espérame. De la estructura que teníamos, de cómo se relacionan, ¿verdad? Los tablespace con los data files. Creo que era el primer esquema que les colocaba. No lo encuentro, permitime.
Vaya, me preguntaba cómo se llenan los data files, ¿verdad? Ajá, ¿en qué orden? Si se tienen, por ejemplo, varios data files, ¿cómo serían los datos? Vaya, fíjate que como si te acordás, no lo encontré ahorita, pero teníamos como esa estructura, ¿verdad? En Oracle, que primero se van por los bloques, ¿verdad? Entonces, los bloques van formando las extensiones y las extensiones van formando los segmentos. Y al final de cuentas, tanto los segmentos como las extensiones se pueden relacionar como directamente con los data files, ¿verdad? Entonces, eh, dependiendo del tamaño que tenga, ya sea la extensión o el segmento, ella va a ir a buscar un espacio que sea suficiente para poder ocuparlo, ¿verdad? Es decir, que si tenés un segmento, no sé, de 4K, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Entonces ella va a ir a buscar el primer data file que encuentre con el suficiente espacio para que ella pueda ser almacenada ahí, es el que va a utilizar. Por eso es que hay como bastante, ¿verdad? O que pueden existir bastantes data files, porque al final los archivos van como buscando en dónde es que caben en su totalidad, ¿verdad? Ah, vaya. Ahí sí, gracias. Vaya. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, eh, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Con esta práctica y pues nos veríamos el lunes. Igual, ¿verdad? Si están de acuerdo y los que puedan conectarse, que de hecho todos deberían poder conectarse miércoles también a esta hora porque es hora clase, ¿verdad? Pero yo entiendo que a veces es algo complicado, pero mientras lo amerite la clase y si están de acuerdo y los que gusten, pues seguimos haciendo esto de las prácticas, ¿verdad?